noches, soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a su programa En Voz Alta. Esta noche contamos con la presencia en el estudio del doctor Igor Vivero Ávila, doctor en Ciencias Políticas y profesor de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Más tarde relataré cuál es el currículum impresionante de mi invitado esta noche, a quien yo le agradezco esta oportunidad de charlar con él en voz alta. Bienvenido, Igor. Gracias, querido amigo, por estar con nosotros en este programa. Gracias, Gerardo. Gracias por la invitación. A sus órdenes. Y como siempre tengo el privilegio de estar acompañado con mi muy querido amigo, don Rodolfo Camposeco, el ingeniero, el genio en informática, porque así lo es. Muy buenas noches, mi querido Buenas noches, Gerardo, bienvenido. Gracias, Rodolfo. Y de igual manera con el maestro Ernesto Rodríguez González, quien noche a noche en este programa de Voz Alta me acompaña con este honor que para mí me distingue. Gracias, querido Ernesto, amigo y hermano. Muy buenas noches, Gerardo. Seguimos, insisto yo, que en voz alta es algo importante porque son temas de actualidad y que se van a discutir con personajes como el que viene ahora, que es Igor Vivero Ávila. Muchas gracias. Quiero referir obviamente, a agradecer de antemano a nuestra teleaudiencia la oportunidad de recibirnos en sus diversos ámbitos de comunicación y de información. Es amplísimo el currículum de nuestro invitado esta noche, el doctor Igor Vivero Ávila. Referiré a algunas situaciones de inicio y dentro del programa iré relatando otras de ellas. Es profesor de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México desde 2004 a la fecha. Es doctor en Ciencias Penales, en Políticas, por la Universidad de Salamanca, España. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el año 2000. Es investigador visitante en el IGA, Instituto de Estudios Iberoamericanos de Hamburgo, Alemania. Es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. En fin, si ustedes me permiten, lo iremos relatando este amplísimo currículum y tan solo para darles a conocer su semblanza, referí lo inicial. Independientemente del ámbito político que lo maneja extraordinariamente bien, nos llamó mucho la atención y charlaremos esta noche sobre una obra que él acaba de presentar precisamente en lo que es el Colegio de Minería, en la Feria del Libro de Minería. Una obra denominada El Observador, la pongo para que la vean, ¿sí? Es una novela referente al poder. Sin duda es deleitante, pero charlaremos sobre ello con nuestro querido amigo, el doctor Igor, y por qué, en lugar de, independientemente de todos los libros que ha escrito, hoy le lleva a la literatura política con este título, El Observador. Buenas noches. Gracias Ernesto, gracias Rodolfo otra vez, gracias Gerardo por la invitación. Bueno, realmente El Observador es un libro que yo venía intentando escribir pues ya desde hace, yo creo que más de 10 años. O sea, siempre había tenido como alguna intento de hacer una novela y los últimos años han sido dedicados al trabajo. Narras efectivamente que hay un tema de la novela importante que es el poder, pero es el observador o los observadores que están alrededor del poder. En la novela, los personajes poderosos o los personajes que detentan poder, como puede ser un expresidente, como puede ser una gobernadora o no sé, políticos profesionales, son personajes secundarios.
y son quienes están alrededor, quienes con su mirada van observando al poderoso, que muchas veces objetiviza a las personas, pensando que pues cuando dan indicaciones en estas cuestiones de mando, pues son muchas veces como objetos. Y estos observadores son los que van viendo ciertas dinámicas de un aspecto del poder que es opaco, muchas veces que es turbio, que se oculta. Podrán encontrar en la novela, hay una escena donde hay un poeta que fue desaparecido por el poder de ese momento, y después crean, en donde lo tuvieron en cautiverio, la casa del poeta, es decir, los mismos poderosos, como una muestra de ironía, primero lo encierran con un castigo que era para el poeta tener sus libros más preciados, pero sin poderlos leer. Y el poderoso llegaba y le dejaba un libro, un poco como del Gran Hermano, ¿no?, para que recitara esa parte, y después hacen una casa con toda la parafernalia que muchas veces implica el tema del poder. Si ustedes revisaron la entrevista, bueno, más bien dicho, hay una secuencia que hacen sobre Macron, Emmanuel Carrère, dice que todo el poder es cortesano, es decir, todo el poder en cualquier parte del mundo, inclusive en cualquier momento de la historia, implica una parte de un poder cortesano. Entonces, eso también la novela lo toma, pero también hay varios personajes que implican otros aspectos, como puede ser el de la amistad. Hay una relación entre una niña, Henriette, que vive en un mundo imaginario, ¿no?, de monstruos, de vampiros. Ella le dice vampiros a los murciélagos. Y Marcelo, que es el observador principal, es una persona con un déficit en un ojo, un tuerto, que parece que no observa, pero tiene una mirada muy aguda. Edmundo, que es un profesor universitario que está en el cierre de su vida, un poco alejado de estas nuevas dinámicas que tienen las universidades, en el sentido de, pues hay una inquietud de producir nuevos doctores, ¿no?, como si fuera, dice, como champiñones en temporada de lluvias, ¿no? Entonces está un poco replegado ya, pero algún suceso lo vuelve a meter en este mundo del poder, porque a lo largo de su vida se van tocando, van conociendo personajes, y uno de esos personajes pues tiene una relevancia política importante. Y después está Mina, que es una periodista o una persona que está dentro de los medios de comunicación electrónicos, y que también desde los medios hay una relación siempre tensa con el poder, ¿no? Hay una relación entre pues la información, digamos, el poderoso no quiere, si pensamos en un rey, como no quiere que lo vean tal como es, ¿no?, sino hay toda una parafernalia, la corona, el cetro, el bufón, la corte, y en ese sentido pues, los medios pueden ser más o menos incisivos, ¿no?, y pueden tener información que incomoda. Entonces Mina está dentro de este esquema. También hay un contexto, le llaman la ley Mordaza en la novela, donde el gobierno de ese país pues trata de apretar a los medios para que no revelen información, en ese caso de un presidente enfermo, ¿no?, que es uno de los temas que también está. Y luego hay varios personajes secundarios fuera de los poderosos que mencionaba, como un fotógrafo que tiene una fascinación por plasmar la cara del poderoso como de carne y hueso, ¿no?, o sea, no con estos filtros en ese sentido. Entonces, pues yo los invito a leer al Observador. Es una novela que está editada por el Fondo Editorial del Estado de México. Se presentó, como bien lo mencionas, Gerardo, en Minería. Fue su primera presentación, y tengo entendido que la vamos a presentar aquí en Toluca en el mes de abril, mes de la lectura, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Yo les haré la cordial invitación para ver si nos gustan acompañar. Será un privilegio. ¿Quieres comentar algo? Sí, aquí hablaríamos a lo mejor de Mexicapán de las Tunais, ¿no? Puede ser, en Chilangolandia. puede ser México, puede ser cualquier país latinoamericano. Cualquier coincidencia con la realidad pura coincidencia. Es pura coincidencia. Responsabilidad de la realidad, es culpa de la realidad, ¿no? Me gustó mucho el tema, sobre todo comentamos fuera de cuadros, la imagen del observador, el famoso murciélago. Inclusive en plan de broma decía, bueno, ¿qué es Batman y Robin, el dúo dinámico? ¿Qué no puede comentar al respecto de
de la imagen del observador? Bien, el murciélago que aparece lo patrocina Henriette, esta niña de la que hablaba, que yo creo que es una niña entre 6 y 8 años, en un mundo de imaginación muy vivo, tiene una relación difícil con su madre es la hija de un expresidente, y viven en otro país, o sea, lejos de su país de origen. Y Henriette es una gran admiradora de los vampiros, que para ella son los murciélagos. Sueña con ellos, le gustan los murciélagos, pide libros de murciélagos, y la mamá es muy desafecta a este roedor con alas, ¿no? Imagínense un roedor con alas, feo, es esa parte. Y la niña encuentra en los murciélagos un animal pues que ve y no ve a la vez, ¿no? Ella inclusive en una la niña mujer, después que será Henriette, narra cómo se siente. Ella jugaba en su cuarto como un murciélago evitando objetos, ¿no? En este radar que tienen los murciélagos. Entonces ella es la que nos patrocina el murciélago de la portada. En la presentación de minería, David Miklos hacía como un símil, ¿no? También decía, bueno, es ese poder, el murciélago, que va con ese vuelo disruptivo, que no ve, ¿no? Que ve muy poco, que a veces va chocando, que a veces va lanzando esa voz que tienen. Su programa me hace recordar, hago un paréntesis, el término de voz alta. Hirschman, un gran politólogo, un estudioso del poder también, dice que la voz en política es una herramienta fundamental. Es decir, en su libro Salida, Voz y Lealtad, dice que en la economía la estrategia es salirte. O sea, ¿te gusta este producto? ¿No te gusta? Tú cambias de producto. Pero en el caso de la política, la voz es la herramienta fundamental, y la voz se la refiere desde una marcha. O sea, que salga una marcha a demandar algo, esa es la voz, como puede ser el discurso de algún parlamentario, de algún primer ministro, como puede ser el escrito, un libro. Esas son las herramientas de la voz. Y en el caso del observador, aparte de estas miradas que dan del poder, hay muchas voces que van tratando de contrastar el poder. Está la voz de el coronel, este coronel que va llevando a Marcelo de una manera, una voz castrense, una voz vertical, donde no vale el desafío de dirigir una academia militar. Y después está la voz de los políticos que están en pugna, en este caso, por una presidencia. De hecho, el expresidente, por eso digo que puede ser México, puede no ser México, el expresidente en la novela dice: ¿cómo extraño ese país que no permite la reelección de sus gobernantes? Bueno, en este caso de la presidencia. Entonces, como un guiño a México. Y luego la novela tiene guiños, tiene algunos guiños, inclusive literarios, guiños de fotógrafos que fueron encontrando. Y lo que ha sido muy interesante para mí es, en esta faceta como de mi primer ejercicio literario, es amigos que empezaron a leer la novela, que empiezan a encontrar cosas que realmente pues yo no lo tenía contemplado así. O sea, realmente eso es lo más rico de la novela, que dijeron: claro, entonces tú escribiste esto de Mina porque tienes una cuestión en los medios. No, le digo, no, realmente no había un plan ni una maquetación de la novela. Le comentaba a Gerardo fuera del aire, les decía, yo le intenté escribir muchas veces. Hay una primera versión que fracasó. Había hecho unas 100 cuartillas, yo tenía 100 cuartillas y pensaba que eso era pues un borrador de una novela. Y un amigo, un poeta mexicano que vive en Salamanca, la leyó y me dijo: mira, realmente lo que se salva es una cuartilla. O sea, si tú logras mantener este ritmo y esta voz de esa cuartilla, ahí tienes tu novela. Dio la grata coincidencia que tuve un sabático hace 4 años. Estuve en Berlín, en esa parte, y creo que las limitaciones del idioma también es un proceso que ahorita estoy reflexionando, te vuelven muy ensimismado. O sea, el alemán es una lengua muy dura. No sé si recuerden el poema que hace Borges a la lengua alemana, y dice: la jungla de las declinaciones, ¿no? El diccionario que nunca atina. Entonces yo tenía clases de alemán, tomaba clases de alemán sin lograr domesticar el lenguaje, y en las madrugadas escribía. La primera versión la hice a mano en una libreta,
intenté seguir el consejo de Stephen King para los principiantes, 1000 palabras diarias, o sea, 1000 palabras diarias, de lunes a sábado, te da un día de descanso. Y fue un ejercicio que fue saliendo la novela. Las 100 páginas que les comentaba, de esa primera historia, que eran muchas voces, que eran otros escenarios, se tuvo que tirar. O sea, hay libros que, me decía este amigo poeta Luis Guichard, hay libros que su función es morir para que surja otro libro, ¿no? Yo no lo entendía en ese momento, yo decía, llevo, no sé, un año escribiendo esto, o sea, muchos apegos, y cuando se fue, pude empezar a encontrar esta historia. O sea, esta historia, la escena que ven en el primer capítulo que ustedes ven, donde Marcelo recibe o está pensando sobre la llamada del coronel, esa primera escena es la que salió empezando a escribir, es la que se mantiene. Ya después hubo una reescritura en computadora, es decir, pasar de lo escrito, del manuscrito a la computadora, y ahí hay bastantes ajustes. Ya después vinieron otras reescrituras, corrección de estilo, el trabajo de las galeras, pero lo que me dejó ver, pues sí es un ejercicio muy agotador, ¿no? El de escribir, porque hay que mantener el ritmo, hay que mantener las voces, y esto es lo que salió, El Observador. Magnífico. Ya ves lo que decía Carlos Fuentes, él no dejaba de escribir para que no perdiera la oportunidad de esa pues circunstancia sensible se fuera extraviando, ¿no? Y qué bueno que hoy tenemos, independientemente de todos tus trabajos de carácter político, que has escrito bastante, hoy tenemos esta novela en el entorno del poder, en donde tú también te has manifestado como estudioso y además como periodista, lo has percibido, lo has expresado, lo has visualizado y lo has exteriorizado. En este contexto también, ¿quisieras tú referir algo, querido Ernesto? Sí, desde luego. Me parece una visión muy importante en esta novela del Observador, porque me doy cuenta que Igor ha realizado tantos estudios y ha participado, como lo ha mencionado, en Alemania, que entonces es importante cómo va detectando ciertas formas de ser de la ciudadanía en relación al poder. Y en ese sentido me llama la atención de su libro de la democracia y reforma política en México y en América Latina. Es muy importante porque hace un análisis de México y América Latina en relación a la democracia. Y creo que es conveniente ahora y actualizado, porque la novela y la realidad van casi hermanadas, ¿no? Una realidad que estamos viviendo en el país, en México, ahora la refleja a través de su novela. Y entonces ve ahí al observador. Por eso es interesante. Pero en el libro que estoy mencionando sí me gustaría que nos hablara un poco más sobre la democracia en México, principalmente desde el punto de vista de la izquierda y la derecha. ¿Podrías hacerlo? Pues es que Ernesto ahorita me haces recordar algo que mencionas. Realmente el poder, recuerden lo que decía Canetti, ¿no? El poder es una relación de desigualdad. Y no importa si está dentro de un sistema democrático o de un sistema dictatorial. O sea, lo que ayuda el sistema democrático es tener contrapesos para ese poder. Me hicieron recordar, también en minería lo recordé, en una ocasión en Egipto, en el 99, bajábamos del avión y de repente íbamos en el taxi, se para el tráfico y pasa un convoy. Pasa un convoy con limusinas, con militares, y un convoy que duró como 15 minutos. O sea, paró. Era Hosni, ¿no? Ya después me dijeron, es Hosni el presidente, Mubarak. En otra ocasión, pues en México lo hemos podido ver, ustedes ven un convoy cuando lleva al señor presidente, pues, el Estado Mayor, todos estos filtros. Y en Alemania, en este año que les menciono, en una parada de autobús, recuerdo que llegó motociclistas, pararon el tráfico, se adelantaron, y después pasó el coche oficial, ¿no? Estos Audis blindados, que se note el poder. Entonces el poder tiene diferentes tiempos, independientemente si está en un sistema democrático o está en un sistema no democrático.
En el caso del libro que refieres, Ernesto, fue producto de un seminario que hicimos hace 10 años, precisamente lo organizó el Instituto Electoral del Estado de México, y era reflexionar un poco sobre lo que había pasado con las reformas políticas, tanto en México como en América Latina. Y el punto de encuentro era todo este diseño institucional que se requiere pues, para hacer más competitivas las elecciones, para hacerlas más transparentes. Pero curiosamente, en ese seminario, meses después, me parece, es el golpe de Estado en Honduras. Y nadie lo vio. Los que estaban ahí, los expertos en Centroamérica, vinieron muchos colegas que se dedican a estudiar América Latina, y la reflexión era lo que dijo en su momento Linz en su libro de La quiebra de las democracias. O sea, llegar a un sistema democrático no es que se mantiene en piloto automático. Es decir, lo que hizo el trabajo de O'Donnell, Schmitter y todos ellos de ver transiciones desde un gobierno autoritario, ellos no sabían que iban a terminar muchos de estos gobiernos en gobiernos democráticos. Lo único que decían es, están transitando, o lo que decía Huntington con la tercera ola, las olas de democracia. Salen de un sistema que no es democrático a otro que puede llegar a ser democrático o que se puede desviar en el proceso de transición. Entonces, dentro de este seminario veíamos que hay también ciertas limitaciones, pero también hay unas cuestiones que en el caso mexicano el diseño institucional se ha avanzado mucho. Es decir, las instituciones que tenemos en México en los últimos 30 años, productos de reformas político-electorales, dan un contexto de país muy diferente al de un país de partido hegemónico. O sea, hay competencia en este momento. En este momento no sabemos quién va a ganar el 1 de julio. O sea, al día de hoy no sabemos quién va a ganar, pero en el 76 sí sabíamos quién iba a ganar, ¿no? O sea, y ganó con el 97%, creo, ¿no? De los votos, candidato único, con una izquierda testimonial, ¿no? Que no pudo ser registrada porque no habían las condiciones. Y en ese sentido hemos pasado de ciertos retos que eran tener competencia y alternancia a otros retos que estamos viviendo en este momento que tienen que ver también con el tema de gobernabilidad. La fotografía respecto a América Latina es muy interesante porque en ese seminario hace 10 años yo recuerdo que David Alman vino a hablar de Chile y David nos comentaba que la concertación de Chile, todavía estaban en el poder, estaba llegando a su fin. O sea, la concertación para sacar a Pinochet del poder había cumplido un ciclo de vida. Y David mencionaba que la propia dinámica, la coalición de gobierno estaba desgastada. Años después tenemos a Piñero, que no pertenece dentro, que viene de la derecha en esa parte. Estaba en ese momento las experiencias de Lula, ¿no? Cómo había llegado a Brasil al poder, y Timothy Power nos comentaba que Brasil es el sistema de partidos más fragmentado de América Latina. O sea, tienen más de 25 partidos en el Congreso. Y Brasil diseñó un semiparlamentarismo dentro de un sistema presidencial. Y Tim en ese libro lo menciona. O sea, lo mencionas como presidencialismo coalicional. Así es. Es el trabajo de Timothy Powell. Es el presidencialismo parlamentario coalicional. O sea, tienes que hacer, Cardoso lo vivió y tuvieron que hacer esta gran coalición para poder gobernar. Entonces, hay aprendizajes importantes en América Latina y también hay retos muy importantes. El caso de tener un vecino como Estados Unidos con un presidente como Trump, ¿no? tan proteccionista, apelando a este nacionalismo americano, pues hace otra realidad totalmente en América Latina. Ahora, la fotografía de hace 10 años de América Latina es muy distinta a la que tenemos en este momento. Y sí podemos ver que no es un tema tan recurrente como el tema de la democracia como fue en los 70s y en los 80s. O sea, el tema de las dictaduras, de los gobiernos militares, era un tema pues, de exilio, de tratar de transitar. Ahora es un tema de gobiernos democráticos que pueden tener alternancia, pero con otro tipo de retos. Y lo que mencionaba hace un principio, pues siempre hay una tentación de pues, tener más poder. O sea, los gobiernos que llegan, hay una tentación de los presidentes, de las presidentas, de decir, bueno, es que necesito más poder para sacar esta reforma adelante. Pero el éxito y el principio democrático es que tiene que haber
una pluralidad de intereses, de voces, de partidos, de expresiones políticas que se tienen que sentar a la mesa a negociar. Y ese es el éxito de la política, negociar con argumentos, convencer al adversario y llegar a puntos de encuentro que permitan avanzar en un interés mayor. Creo que el gran mensaje es: las democracias necesitan mantenimiento, y ese mantenimiento tiene que ir de la mano con un diseño institucional que tiene que ver con la Constitución, con las instituciones del Estado, pero también con una actitud de los políticos a jugar dentro de estos principios democráticos. Y esos principios democráticos implican que el político se tiene que saber observado y tiene que entender que a veces puede entrar a escena y que los votantes muchas veces lo pueden retirar. Hay políticos exitosos que han perdido elecciones y hay malos políticos que han ganado elecciones, ¿no? Esa es una paradoja que está dentro de cualquier sistema democrático. Entonces, eso que estás opinando, que me parece correcto, a mí me inquieta sobre la izquierda aquí en el país, en México, de acuerdo con los partidos políticos que están interviniendo en las próximas elecciones. Y hay unos que se llaman de izquierda. ¿Hay diferentes tipos de izquierda? Sí, totalmente. Hay trabajos muy claros, como Barry Carr tiene un trabajo de la historia de la izquierda mexicana que nos narra de dónde vienen las expresiones, partidos. Yo creo que todos los partidos tienen diferentes tendencias en su formación. Es mi opinión, serían partidos políticos realistas, partidos políticos utópicos y partidos políticos empresa. No sé qué nos podrías hablar sobre ello. Yo creo que hay de todo, pero ¿sabe? Hay algo que inclusive en la novela está presente. O sea, si hay la vida de un partido, no ha existido en este momento un sistema democrático sin partidos políticos. O sea, no lo existe. O sea, con todas las carencias y limitaciones que puedan tener, todavía no existe un sistema político que funcione sin partidos políticos. Y creo que esa es una llamada de atención tanto para los estudiosos de los partidos, de los gobiernos, como también para los mismos dirigentes y militantes de los partidos. Creo que la clasificación que haces se ve en diferentes países. Si ves Chile, es un gran empresario que se metió a la política y que hizo prácticamente su partido. El caso de Berlusconi, ¿no? Con Forza Italia. Acaban de pasar elecciones ayer en Rusia, ¿no? Y tenemos otra parte donde está. Creo que en mis trabajos académicos yo he sostenido que la ideología es importante dentro de los partidos políticos, o sea, llámese izquierda, derecha, pero las ideologías no son un corsé de fuerza en el momento de la praxis política. Es decir, en el pragmatismo de las fuerzas políticas, pues la ideología se puede recorrer un poquito, luego vuelve a resurgir, pero no estoy de acuerdo con ese argumento del fin de la historia, donde las ideologías ya no cuentan, porque si no hay pragmatismo. Hay dos trabajos que nada más quiero referenciar, académicos, que hay un debate sobre lo que tú mencionas. Uno es el trabajo de Peter Mehr, que habla que los partidos son partidos carteles, es decir, que tienen un mismo objetivo, que es monopolizar las instituciones del Estado. Entonces se ponen de acuerdo, no como cartel mafioso, sino como un cartel donde se diluyen las ideologías. Entonces lo mismo parecen ser los de derecha que los de izquierda. Pero también hay otros trabajos que dicen que eso no se sostiene empíricamente, que son los trabajos de Herbert Kitchell respecto al sistema de partidos en la socialdemocracia, de los partidos postcomunistas, y donde menciona que más de que desaparecieran las ideologías, rotaron estas ideologías. ¿Qué quiere decir? Si ustedes observan la socialdemocracia europea, quedó rebasada por una derecha neoliberal. Pero no es que haya desaparecido la socialdemocracia, es que perdió como su brújula ideológica. ¿Por qué? Porque entró el estado de bienestar, se colapsa el estado de bienestar, ellos vienen administrando este estado de bienestar y sale la derecha neoliberal y dice, mira, se colapsó por esto. ¿Por qué? Porque inviertes mucho en pensiones, porque eres un estado obeso, por eso, y nosotros tenemos la receta thatcheriana y de Reagan, ¿no?
Oye, interesantísimo verdaderamente lo que relatas, además con una frescura extraordinaria. Acabo simplemente para que concluyamos, desafortunadamente ya el tiempo, aquí nuestro productor nos dice que ha concluido casi. Referiré algo en torno, como yo lo había pues señalado al principio. Nuestro querido invitado de esta noche, pues es, independientemente de ello, miembro de, bueno, ha sido ponente en diversos congresos de ciencia política en América Latina, Europa y Estados Unidos. Es miembro de las siguientes asociaciones de ciencias políticas, como la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, Asociación Latinoamericana de Ciencia Política, Asociación Internacional de Ciencia Política. En fin, en los medios de comunicación también ha tenido una presencia muy relevante. De verdad, nos quedamos boquiabiertos y deseosos de que podamos contigo, si nos permites, en alguna otra oportunidad de charlar acerca también del poder en donde no tan solo es el mantenerlo, es decir, o para conquistar bienestar, sino el mantenerlo para lograr el bienestar de quienes lo detentan, ¿no? Muchas gracias, Gerardo, Rodolfo. Ernesto, muchísimas gracias. Sí. Bueno, pues, ¿quieres decir algo rápidamente? Porque el tiempo concluyó, mi querido Rodolfo. Comentaba Igor en relación a las ideologías, y sobre todo en México, ¿no? Da la impresión de que los tres partidos, y sobre todo el hegemónico, ha perdido su ideología. Pues hay que importar a alguien que no sea en teoría corrupto, ¿no? Porque ya están apareciendo por ahí trapitos. Entonces, sí, creo que valdría la pena tratar el tema en México, qué está sucediendo con los partidos políticos y su ideología. Que, por ejemplo, el Frente por México se olvidó y empezaron a, te doy esto a cambio de que me dé la... vamos, un candidato como es el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, que no pertenece a ningún partido, ahora va a ser senador por parte de Acción Nacional. Y esto, bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Bien. Ernesto, sí, rápido. Sí, quiero mencionar algo que sí muy rápido. Muy rápido. Constitucionalmente, el artículo 40 nos dice que es una república representativa, federal, democrática, y se refiere a la democracia importante, ¿no? Y yo me mencionaría que desde el punto de vista del artículo 27 constitucional, los tipos de propiedad que existen fundamentalmente, en donde deberían de participar, serían ejidatarios ejidatarios y comuneros como materia agraria. Y como entidades de interés público deben de intervenir las comunidades y pueblos indígenas. No, sí, ¿y esto como partidos, como fuerza de poder o qué, a qué te quieres con referir? el Plan Nacional de Desarrollo y desde el punto de vista democrático deben de oírseles a ellos. Bueno, pero ese sería otro tema de democracia. Sí. Sí. Pero eso es un apuntamiento nada más. Bien. Mi querido Igor, Sí, mil gracias por haber estado esta noche con nosotros en este programa de Voz Alta. Gracias por la invitación, Gerardo. Gracias. Y una vez más, su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros en esto, que es su programa en Voz Alta, en esta mesa de análisis compartida con mi querido Rodolfo y con mi queridísimo Ernesto. Muchísimas gracias. Muy buenas y a noches. ustedes, muchísimas gracias. Que tengan la mejor de las noches y, por lo tanto, el mejor de los descansos. Mil gracias.